Feliz sábado para todos. Me alegro verles de nuevo. Estoy muy contento. Cuando el hermano me invitó, el hermano Dinero, me preguntaron puedes venir y es un placer. Es un viajecito largo, pero yo lo disfruto. Esta mañana estuvimos un poquito tarde porque la lluvia desde hablando hasta acá estuvo lloviendo. Tuvimos que reducir un poquito la velocidad del hermano. Tuvimos que leer el sábado que estuvimos aquí. Vamos a abrir la Biblia un momentito. En el libro de Romanos. En Romanos capítulo 15. ¿Qué dije? ¿Romanos qué? Muy bien, porque la otra vez les dije un capítulo que no era, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Capítulo 15 de Romanos, el versículo 4. ¿Bien? Romanos 15, versículo 4, dice lo siguiente: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para mí fue una maravilla cuando yo descubrí que este libro es la palabra de Dios. Este libro que nosotros tenemos aquí, la palabra de Dios. Yo fui criado en una iglesia católica por mi madre, pero no se usaba la Biblia, se usaba más bien el catecismo que te enseñan y tú vas a la misa y lo que el predicador habla, eso es lo que uno oye, pero nunca te estimulan a estudiar las escrituras. Cuando yo llegué a ser adolescente, que comprendí verdaderamente que esta era la palabra de Dios, para mí fue algo maravilloso. Es algo donde nosotros podemos ir con seguridad. Es algo que nosotros podemos confiar. Es un lugar donde nosotros podemos saber la verdad. No solamente la verdad, sino las instrucciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, que nosotros vamos a vivir en nuestra vida. Teniendo este libro tenemos una guía segura. Sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde vamos. Si yo no hubiera conocido este libro, yo creo que a esta altura yo hubiera estado muerto. En el sentido de que mi cultura, la cultura del puertorriqueño, es una cultura muy liberal. Y me imagino que también es así en los demás países nuestros, ¿verdad? Cubanos también. No hacen caso de la salud, no se cuida la salud, se toma, o sea, se promueve el tomar ron, ¿verdad? Comer cerdo, se promueve el fumar, todas estas cosas que nosotros sabemos que no es bueno porque la palabra de Dios nos enseña que es así. Entonces es porque la palabra de Dios nos enseña lo que es temperancia, que nosotros nos abstenemos del alcohol, lo cual yo no hubiera seguido esa enseñanza. Le puedo decir que yo tengo hermanos ya muertos y muertos jóvenes, ¿verdad? Hermanos de crianza pero eran hermanos. Yo diría quizás póngales 5 años más que yo, el menor de ellos, pero murió por estar tomando, ¿verdad? El otro también que le seguía murió de la misma manera, por estar tomando. O sea, que el alcohol es un veneno, pero eso no te lo enseña en ningún lugar. Pero la Biblia te enseña el camino para lo que es la salud. Y una de las cosas importantes de las Sagradas Escrituras es que no solamente nos enseña lo que es importante para nosotros en la vida espiritual, es sobre todo esto. Pero Dios, como nos creó, sabe que el hombre no solamente es espiritual, sino que físico, ¿verdad? Nosotros tenemos un cuerpo físico, el cual Dios lo creó, lo diseñó y lo preparó para que durara muchos años. O sea, cuando Dios hizo al hombre,
Él lo hizo para que durara ¿cuánto tiempo? Para siempre. O sea que nuestro diseño es hecho perfectamente y Dios había preparado todo lo que era necesario para que nuestro cuerpo durara para siempre, por toda la eternidad. ¿Okay? Entonces nosotros queremos aprender de cómo Dios quiere que nosotros cuidemos de nuestro cuerpo. Hay una escritura que dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Verdad? Entonces hay como una reflexión. Dice: y si nosotros destruimos ese cuerpo, ¿qué va a pasar? Dios destruirá al tal. Si yo destruyo mi cuerpo, eventualmente Dios lo que va a hacer es destruirme a mí. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes vayan con nosotros leyendo esto que acabamos de leer, que la escritura fue para nuestra enseñanza, fue dada para nuestra enseñanza. Vamos a leer la historia de un rey. Vamos a buscar el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, porque hay mucho que aprender de estas historias que el Señor dejó escritas para nosotros. Vamos a leer el capítulo 1 del libro Segunda de Reyes. El rey que nosotros vamos a hablar hoy fue considerado por el cielo como un rey malo. Cuando tú estudias las Sagradas Escrituras, tú te darás cuenta que el Señor da la historia, el Señor inspira a los escritores a que escriban de ciertos reyes. Y de estos reyes, cuando termina la historia, dice un resumen, o comenzando. Y lo que dice es lo siguiente: y este rey hizo lo bueno delante de Dios. O este rey hizo ¿qué? Lo malo. Noten que la historia de una persona, Dios la resume simplemente en una oración: e hizo lo bueno delante de Dios, o hizo lo malo delante de Dios. Ese es el resumen de la vida de cada uno de nosotros. Pero vamos a estudiar entonces un poquito la historia del rey Ocosías. Segunda de Reyes, capítulo 1, y vamos a leerlo. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por las celosías de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si tengo de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y les dirás: ¿no hay Dios en Israel, que vosotros vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Y Elías se fue. Entonces, Ocosías, ¿quién era? Ocosías era el hijo de Acab, de la descendencia de Acab. Acab había muerto. Ocosías fue el que tomó el lugar del reinado del rey de Israel en Samaria. Ahora este hombre tenía una casa en Samaria, dice la escritura, tenía una casa en Samaria, ¿verdad? Y él estaba allá, y parece que quizás, no dice la escritura la razón por qué se cayó, pero se cayó de la altura de donde estaba, por la ventana, al suelo. Y ustedes saben que cuando uno se cae, si sobrevive el golpe, usualmente se le desmantelan ciertas partes del cuerpo, ¿verdad que sí? Sí, nosotros conocemos a una hermana en Ubalde, que cuando era joven se lanzó de un tercer piso, me parece que fue. Se lanzó y se le rompieron los pies, ¿verdad? Todavía está cojita. Un milagro
que no se mató, se puede haber matado. Hay personas que se caen de lugares más bajos y se pueden matar, hasta el suelo. Pero este hombre se cayó y se lastimó de tal manera que el golpe lo llevó a la cama. Y estuvo enfermo por un tiempito. Entonces luego, él se sintió que iba a morir. Ahora, esto es importante. Cuando tú estás enfermo, ¿a dónde tú vas? Es importante. Cuando tú estás enfermo, si tú vas al lugar equivocado, te puede costar la vida. ¿Sí o no? Yo conozco personas que han ido al hospital, al doctor, y nunca regresaron a la casa. Mi mamá fue una de esas personas. Cuando yo tendría 5 o 7 años, podría ir más o menos 4 o 5, no sé exactamente la edad, pero yo sé que yo era muy pequeño. Mi mamá me cuenta, ¿verdad? Porque yo no me acuerdo, pero me cuenta que ella salió al médico porque no podía respirar bien. Cuando ella fue al médico, el doctor le recetó una inyección de penicilina sin hacer ninguna prueba. Esa inyección de penicilina la mató. ¿Okay? Y murió mi mamá. Nunca regresó. Ella salió al médico sin nunca pensar que jamás volvería a ver a sus hijos. Éramos 4. Y cuando yo digo esto, es importante que cuando nosotros, si caemos en la enfermedad, ¿a dónde vamos? Es importante. Este rey vivía en Israel, era rey de Israel, y él conocía al Dios de Israel. Él conocía al Dios de Israel. Es más, ¿cómo yo sé? Porque Israel tenía en este tiempo un profeta. El profeta se llamaba Elías. Y el Señor, cuando Dios vio, miren esto, cuando Dios vio que el rey de Israel, que estaba enfermo de cama, llamó a sus siervos y les dice, los informa, o sea, los instruye, le dice, vayan al Dios de Egrón, a Baal Zebub, y pregúntale si yo voy a salir de la cama. Dios es el Dios de Israel y Dios escucha todo lo que está pasando. Dios oye la orden que este hombre está dando a sus siervos. Los siervos salen, Dios le dice a Elías, vete encuéntrate con ellos y hazle esta pregunta al rey de Samaria. Hazle la pregunta a los siervos que le pregunten al rey de Samaria. Dile a esos siervos que le pregunten al rey, ¿no hay Dios en Israel? Para que tú vayas al Dios de Egrón, a Baal Zebub, y preguntes. Noten que hay una indignación de parte de Dios. Porque es como decirles, es un insulto para Dios. Es un insulto, ciertamente. Entonces, Dios le dijo a los siervos, díganle que él no se va a levantar de la cama. La historia cuenta justamente que el hombre murió. Pero tú te preguntas, ¿por qué razón este hombre que conocía las grandezas que el Dios de Israel había hecho con su pueblo, no fue capaz de preguntarle a Dios? Si él le hubiese preguntado, le hubiese mandado a los siervos a buscar a Elías para que le preguntase, dile a Jehová, pregúntale a Jehová si yo voy a levantarme de aquí o no. Existía la gran posibilidad de que Dios podía haber sanado. Pero por la ofensa que él recibió, él se condenó, él condenó al hombre impío de Israel. Este hombre era un hombre malo, era impío. Él se había dado completamente a Baal, había echado a Dios afuera. Pero yo quiero leerles a ustedes, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy día? ¿En qué esta historia de este hombre, este rey, tiene que ver con nosotros? Tiene que ver mucho, les voy a decir por qué. Nosotros sufrimos los mismos problemas que sufrían los antiguos. Por más bueno que nosotros tratemos, por más bien que tratemos de cuidarnos, siempre puede ocurrir la enfermedad. Por lo generalmente viene la enfermedad te puede costar la vida.
pero no necesariamente. Una enfermedad no necesariamente te tiene que costar la vida. Porque nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Nosotros tenemos un Dios que le gusta, miren esto, le gusta sanar a las personas. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él demostró el carácter de Dios. Y por donde quiera que Él iba, Él sanaba a todo el mundo que estaba enfermo. Eso demuestra lo que Dios quiere hacer con cada una de las personas. No había un hombre, una mujer, un niño o alguien que estuviese enfermo que no viniese al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo sanara. No había ninguno. Así que Dios quiere que nosotros sepamos, escuchen esto, que aunque el Señor Jesucristo no está aquí que nosotros lo vemos, Él está. Amén. ¿Me entienden? Ahora yo les hago la pregunta. Cuando nosotros nos enfermamos, ¿a dónde vamos usualmente? Primero que nada, al médico. Les voy a leer algo aquí. En un libro que tengo yo se llama Consejos sobre la Salud por Elena G. White. Porque eso tiene que ver un poquito con lo que estamos hablando de Josías. Dice, los hebreos eran la única nación favorecida con un conocimiento del Dios verdadero. ¿Ok? Los hebreos, ellos estaban favorecidos. No había nación en la tierra que no estuviesen favorecidos conociendo el Dios verdadero. Los demás dioses que las otras naciones adoraban y servían eran falsos. Eran dioses que no eran de verdad, eran dioses diseñados por Satanás simplemente para distraer al pueblo y quitar la mente de Dios. Cuando el rey de Israel envió a consultar a un oráculo pagano, proclamó a los paganos que tenía más confianza en sus ídolos que en el Dios de su pueblo. Eso fue lo que estaba diciendo. Cuando él dijo, vete consulta a Baal Zebub, lo que le estaba diciendo es, yo confío más en el Baal que en Jehová. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, dice, en la misma forma, escuchen esto, deshonran a Dios los que confiesan tener un conocimiento de Él cuando se vuelven de la fuente de poder y sabiduría para buscar consejo y ayuda de parte de los poderes de las tinieblas. Si la ira de Dios se encendió por esa conducta de parte del rey malvado e idólatra, ¿cómo podría considerar un comportamiento similar de parte de los que profesan ser sus siervos? Noten lo que está preguntando aquí. Está diciendo que de la misma forma que este hombre deshonró a Dios, diciéndole a los siervos que fueran a consultar a Baal, nosotros hacemos lo mismo. ¿Cuándo? ¿Dónde que hacemos esto? Dice, muchos no están dispuestos, el libro que estoy leyendo, Consejos sobre la Salud, página 453, muchos no están dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para obtener conocimiento de las leyes de la vida y de los recursos sencillos que deben emplearse para la restauración de la salud. ¿Cuántos no están dispuestos a hacer esto? Lo que está diciendo es que hay muchos que nosotros no estamos dispuestos a aprender las leyes de la vida. ¿Cuáles son esas leyes de la vida? Las leyes de la vida son sencillas. Nosotros tenemos un cuerpo y este cuerpo se desgasta por el uso, ¿sí o no? Es como una máquina, como los motores. Yo sé que casi todos ustedes tienen un automóvil. El hermano tiene un automóvil. ¿Qué clase de gasolina usted usa en ese carro?
La normal, pero usa gasolina o petróleo. Petróleo. ¿Por qué razón usted no le echa petróleo? ¿No lo lleva? ¿No lo lleva? ¿Qué pasaría si le echara? Se daña el motor, ¿verdad? ¿Por qué se daña? Porque no está capacitado para ese tipo. No está preparado para eso. Exactamente, no fue diseñado para usar petróleo. El carro fue diseñado para usar gasolina. Hay otros carros que son diseñados para utilizar ¿cómo se llama eso? Gas, el propano. Cuando usted recibe un carro nuevo, usualmente usted recibe con él un manual, ¿sí o no? Y el manual te dice la clase de gasolina que lleva y cuándo cambiar el aceite y cuándo no. La razón por que ese manual viene es porque estas personas que hicieron este automóvil saben que usted no sabe cómo se mantiene ese automóvil. Y la mejor manera que usted pueda mantener su automóvil es dándole información de cómo hacerlo. Así que reciben esta información y usted sabe que cada cierto tiempo hay que cambiarle el aceite de motor. Que cada cierto tiempo hay que cambiarle el aceite a la transmisión. Que de vez en cuando hay que chequear la batería. ¿Verdad? Algunas veces ustedes han encontrado que trataron de encender su carro y su... ¿verdad? Nunca le chequearon la batería. No nos damos de cuenta de que estaba dañado hasta que tratamos de encenderlo y lo encendió. Nuestros cuerpos son igual. Nuestros cuerpos trabajan de una manera diseñada que requiere cierto alimento para energía. Ese alimento, mientras más cerca a lo que Dios diseñó que se haga, que fue en el jardín del Edén, mientras más nosotros nos acercamos a ese diseño de alimentación, mejor nuestros cuerpos van a estar. Menos desgaste. Pero cada vez nosotros utilizamos nuestro cuerpo, venir para acá caminando, todo eso se desgasta. Ahora, muchos de nosotros no estamos dispuestos, dice aquí, a hacer lo que es necesario para mantener la salud. Y no se colocan en la relación correcta de la vida. Sigue diciendo, con referencia a lo que estamos hablando de Ocosías, de ir a un Dios pagano. Cuando se produce la enfermedad, como resultado de su transgresión de las leyes naturales, no procuran corregir sus errores para luego pedir la bendición de Dios. Cuando nosotros nos enfermamos, de acuerdo a lo que está diciendo aquí, ¿qué Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer? Corregir los errores. ¿Y después qué? Pedir la bendición de Dios. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Cuando tú tienes una enfermedad, lo primero que tú tienes que darte cuenta, tienes que preguntarte, dice, ¿por qué yo estoy enfermo? ¿Qué yo estoy haciendo para estar enfermo? Es lo primero que yo me pregunto. Porque dice, en el Espíritu de Profecía dice la enfermedad no viene sin causa. ¿Verdad? Hay una causa porque yo estoy enfermo. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a descubrir esa causa, corregir el error, entonces pedirle a Dios que nos ayude, que nos libere de la enfermedad. Dice, no procuran corregir sus errores para luego pedir la bendición de Dios, sino, escuchen, que acuden a los médicos. Si recuperan la salud, dan a las drogas y a los médicos todo el honor. Está hablando de nosotros. Nosotros vamos a los médicos, en primer lugar, en vez de ir a Dios, vamos a los médicos. Y los médicos, déjame decir, los médicos están entrenados, especialmente en esta era en que nosotros vivimos, a tratar síntomas, no enfermedad. Por ejemplo, ¿tienes dolor de cabeza? ¿Qué te da el doctor? Una droga, una Tylenol o aspirina, o hay muchas clases, ¿verdad? Eso es lo que te da el doctor. Pero el doctor no se molesta, ni tú tampoco, nosotros nos molestamos en buscar por qué razón tengo dolor de cabeza. Si a ti te da un dolor de cabeza,
lo que tú tienes que hacer, primero que nada, es decir, ¿por qué yo tengo dolor de cabeza? No es normal tener dolor de cabeza. La gente piensa que sí es normal. Entonces se van, le piden al médico algo y el médico le dice, tómate la pastilla. La pastilla le alivia el dolor. Y entonces la persona dice, qué doctor es extraordinario. Este médico es, para mí es como un Dios. Sí. Toda la gloria se la da. Sí. Inmediatamente, cuando la persona se enferma, el médico le da, lo primero que va es que la persona va al médico. El médico le da una droga y después las personas le dan el honor. Dice, están siempre dispuestos a convertir en un ídolo el poder y la sabiduría humanas. Y al parecer no conocen otro Dios fuera de la criatura, polvo y ceniza. Esa es la manera que, eso es lo que uno muestra. Cuando uno se enferma y va al médico, lo primero que uno dice, ok, confiamos en Dios. Ahora mira lo que dice aquí. No es seguro confiar en los médicos que no tienen el temor de Dios en ellos. Si usted alguna vez tiene que ir a un médico, a un doctor, debe de asegurarse de que ese hombre o esa mujer cree en Dios y tema a Dios. Hay en nuestra sociedad muchos engaños. ¿Y saben qué? Hay personas que pagan mucho dinero por un órgano de tu cuerpo. Sí los hay. Y eso está envuelto en lo que nosotros decimos la medicina. Hay hospitales que se le dan mucho dinero por un órgano que es pero dinero que vale la pena, no los poquitos dinero que le sacan a uno. Entonces, no es seguro confiar en los médicos, dice, si no tienen el temor. Sin la influencia de la gracia divina, dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Su objetivo es engrandecerse a sí mismos. Bajo la protección de la profesión médica, ¿cuántas iniquidades se han practicado? Dice, ¿cuántos engaños se han soportado? El médico puede pretender poseer grande sabiduría y una habilidad admirable, mientras al mismo tiempo su carácter es abandonado y su práctica es contraria a las leyes de la salud. El Señor nuestro Dios nos asegura que Él está esperando. Escuchen, miren, esto es importante, todo lo que estoy hablando. El Señor nuestro Dios nos asegura que Él está esperando. Él nos invita a acudir a Él en el día de la dificultad. El mismo Jesucristo que estuvo aquí en la tierra es el mismo que está ahora en el cielo y que está con nosotros. Y Él está esperando. Si tú tienes un problema, ya sea cualquier clase de problema, pero si tienes problemas de enfermedad, Él está esperando si tú vas a ir a Él o no. Y Él dice, si yo voy a Él, ¿qué va a hacer Él? Él me va a atender. Le voy a contar de mi experiencia. Yo tuve un problema de salud, que hasta ahora yo no sé lo que es. Problema de salud. Que yo no sé lo que es. ¿Sabe por qué yo no sé lo que es? Porque yo lo leo y estudio y encuentro lo que es. Pero yo sé a alguien que sabe qué es. La tentación mía es ir a dónde? Al médico, porque eso es lo normal. Eso es lo que la sociedad te enseña. La sociedad quiere que tú vayas al médico cada cierto tiempo. Cuando en el espíritu de profecía nos dice que nosotros debemos ver un médico tan a menudo como vemos un abogado. Yo nunca he visto un abogado. Y entonces, en los consejos de Dios se dice, nosotros debemos ir al médico tan a menudo que tú vas a ver al abogado. ¿Qué te está diciendo con eso? Tiene que ser algo grave. Algo grave. Entonces, yo sé, yo estaba leyendo sobre esto y querido poner en práctica. Y yo he estudiado y leído los razonamientos del Señor Jesucristo. Y yo sé que el Señor Jesús está vivo. Amén. Y yo sé que el Señor me puede sanar. Amén.
Entonces yo voy donde él y le digo, Señor, mira, me está pasando esto y esto y esto. Le explico exactamente como cuando uno va al médico, ¿qué es lo que el médico le pregunta? Cuando tú vas al médico no sabe por qué tú estás ahí, ¿sí o no? No, el médico no sabe, entonces dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, pues resulta que me duele aquí la cadera, no sé lo que, ¿entiendes? Toda la mañana y después cuando estiro la pata así, pues se me alivia un poquito. Entonces, tú le tienes que explicar al médico porque el médico no sabe lo que es. De la misma manera, explícale al Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo le digo, Señor, tengo este problema y tengo esto aquí. Yo no sé lo que es, pero yo no quiero ir a ningún médico. Yo sé que tú eres mi médico. Tú dices aquí, en tu palabra, yo soy tu sanador. Tú eres mi sanador. Entonces, voy donde ti. Aquí estoy. ¿Y para qué yo vengo? Dice, yo vengo para que tú me sanes. Eso es lo que yo no sé lo que es, pero yo vengo para que tú me sanes. Y yo he leído la historia del Señor Jesucristo. Él dice, al que viene a mí, lo echo fuera. No importa quién tú seas, no importa lo que tú hayas hecho. Si tú vienes al Señor Jesucristo, Él no te va a echar fuera. Es una seguridad. Entonces yo voy a donde Él y le digo, esto es lo que yo tengo, lo que tengo, y entonces lo pongo en sus manos. Y se acabó. Yo no sé lo que Él hizo, si fue cuando yo estaba durmiendo, yo no sé cuándo lo hizo, pero yo sé que lo que yo tenía ya no lo tengo. Amén. ¿Por qué yo lo sé? Porque los síntomas yo no tengo. Yo sé que si yo hubiera ido a un médico, él me hubiera hecho las mismas preguntas. ¿Y sabe lo que me va a hacer? Y dice, bueno, tómate esta pastilla. Tómate esta pastilla, esta droga. ¿Por qué yo sé? Porque el sistema médico está preparado de esa manera. Yo tuve una vez, cuando estaba trabajando en una compañía allá, Rey, tú, nosotros, ¿verdad? Yo me di un cantazo en una rodilla y me dolía. Y estuve yendo a este hombre, que es un doctor, que tiene que ver con eso, con Workman, con la compensación de obreros. Y a mí me dolía la rodilla y yo, bueno, vamos a ver, hacer eso fue antes de, ¿verdad? De yo aprender de quién es mi sanador. Yo siempre yo he estado en la iglesia, pero yo tenía todas las cosas mezcladas. Entonces, este hombre me preguntó todas las cosas y él empezó a poner cosas ahí en una computadora. Puso toda la información que yo le di y después apretó un botón y le digo, ok, mira, hizo así, tómate esta pastilla. El sistema que se trabaja es controlado por lo que se llama las farmacias, las compañías de drogas. Ese es el sistema que existe en el cual nosotros estamos. Cuando tú estás enfermo, tú vas a un doctor, él te pone los síntomas ahí y inmediatamente aprieta un botón y le sugiere toda la medicina que tú puedes dar. Déjame decir algo. La mayor parte, escuchen esto, de las muertes en los hospitales donde nosotros estamos, son causadas por administración de drogas. En otras palabras, el doctor te hace una prescripción, tú te la tomas y te mueres. Esa es la mayor parte de las enfermedades, de las muertes en nuestro país. Cuando yo estoy en la iglesia y alguien me dice, mire, oren por tal persona que está en el hospital. ¿Saben qué es lo que yo le digo? Lo que yo le pido a Dios, digo, Señor, protege a la hermana de los doctores. Esa es la oración que yo hago. Sí, la hermana dice tal. Protege al hermano o a la hermana tal de los doctores, porque te pueden matar. ¿Saben qué? Nadie va preso. Nadie va preso. La gran mayoría de las muertes de nuestros hospitales es por administración de drogas y matan a las personas. Nadie va preso. Y ustedes saben que yo estoy tratando. Yo no tengo nada en contra de los doctores. Hay doctores buenos, pocos, pero los hay. Porque acuérdense que aquí está diciendo, si nosotros vamos a un doctor, tenemos que asegurarnos que sea un hombre que tema a Dios. ¿Entienden? Un hombre que tema a Dios. Si un doctor que tema a Dios, yo le digo, ok,
Vamos a ver qué tiene que decir. Yo conozco a uno, allá en Chicago hay uno. Yo no sé si lo conoce, sí, en Chicago, se llama Plasencia, el doctor Plasencia. Cuando él va, pero él conoce la obra de la reforma por salud. Él conoce, es un doctor y él practica la reforma por salud. Cuando una persona va enferma, es lo primero que le dice, mira, tienes que hacer ejercicio, baja esto y todo. Y él dice, pero no, dame algo para lo hacer. No, no te va a ayudar. Él sabe lo que tiene que hacer. Hay hombres todavía como él. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Hay momentos en que usted va a tener que ir al médico. O mejor dicho, cirujano. Si te rompiste un pie, ¿verdad? Y tú necesitas ser ajustado, es un buen momento para ir al médico. Tuviste una cortadura, ¿verdad? Se te cortó un brazo o algo. Es bueno ir porque ellos le hacen la cirugía y empatan la piel y queda más o menos, ¿verdad? Hay momentos en que es bueno ir a un cirujano, pero solamente en casos de emergencia. No debemos hacer la costumbre de estar yendo a los doctores cada rato. Esto es de acuerdo a lo que yo creo. ¿Está bien? Lo que yo entiendo aquí. Sigue diciendo lo que estamos leyendo. Dice, además, la enseñanza de estos médicos aleja constantemente de los principios que Dios nos ha dado con respecto a la salud, especialmente en lo que concierne al régimen de alimentación. Dicen que no estamos viviendo como debiéramos y prescriben cambios que son contrarios a la luz que Dios ha enviado. Nosotros como pueblo tenemos luz que Dios nos ha dado de cómo alimentarnos y qué hacer para evitar la enfermedad. Es cuando nosotros violamos todas estas leyes, no hacemos caso, que terminamos enfermos. Y cuando terminamos enfermos, aún Dios es compasivo. Porque Dios sabe. Ustedes se acuerdan de la gente que sanó. Cuando la gente venía para ser sanada, Él no le preguntaba, ¿tú estás alimentándote bien? Él no. Él sabía que por la violación de las leyes naturales, y algunos por la violación de las leyes de Dios estaban enfermos. Pero Dios los sanaba, porque Dios es así. Dios quiere sanarnos. Entonces, dice, hermanos, ¿cómo podría el Señor hacer descansar sobre nosotros su bendición cuando nos estamos dirigiendo directamente hacia el terreno del enemigo? ¿Por qué los seres humanos no están nada dispuestos a confiar en aquel que creó al hombre y que puede, escuchen esto, mediante un toque, una palabra, una mirada, sanar toda clase de enfermedad? Noten la línea que está llevando este tema. ¿Por qué nosotros, el que nos diseñó, aquel que es capaz de decir, quiero ser como el leproso, que le pregunta, dice, ¿qué quieres que te haga? Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él dice, quiero, se limpio y lo toca. Y al tocarlo inmediatamente se le va la lepra. ¿Por qué razón no vamos a un médico como él? Ustedes van a notar que mi tema está inclinado hacia que nosotros tengamos fe, a confiar en Dios. Nosotros no confiamos en Dios, lo que debemos confiar y lo que podemos confiar, y los grandes beneficios que podríamos obtener si verdaderamente confiáramos en Dios. Cuando la mamá se le enferma al bebé, se asusta, ¿verdad? ¿Y qué hace? Lo agarra, se lo lleva al médico, ¿verdad? Y algunos de esos niños pueden hasta morir en las manos del médico, cuando pudieron haberlo llevado al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo hubiera sanado. Amén. Algunos quizás podrán decir, esto es extremo, no es extremo, yo estoy leyendo, ¿verdad? ¿Por qué los seres humanos no están dispuestos nada a confiar en aquel que creó al hombre y que puede mediante un toque, una palabra, una mirada, solamente con mirarte puede sanarte? Amén. Sanar toda clase de enfermedad, menos el cáncer, ¿verdad? Dice, toda clase de enfermedad menos el SIDA.
toda clase de enfermedad. Toda. No hay ninguna enfermedad en este mundo que está lleno de enfermedades que el Señor no pueda sanar. ¿Quién es más digno de nuestra confianza que aquel que realizó un sacrificio tan grande para redimirnos? Nuestro Señor nos ha dado instrucción definida por medio del apóstol Santiago en lo que concierne a nuestro deber en caso de enfermedad. Ustedes han estudiado Santiago, ¿verdad? Cuando fracasa la ayuda humana, Dios será el ayudador de su pueblo. ¿Cuándo es que el ser humano, no pensemos que el médico es la ayuda humana? Puede ser. Pero la ayuda humana puede ser el papá. La ayuda humana puede ser el esposo hacia la esposa. Ayer Daisy tenía una jaqueca, un dolor de cabeza, ¿verdad? Y a mí me daba mucho lástima porque yo la veía sufrir. Entonces, no se le iba. Y yo dije, te voy a hacer un tececito, te voy a hacer un té de hierba que tengo ahí, lo vamos a tomar. Entonces se lo preparé. Y el dolor de cabeza era tan intenso que tú sabes que se pone irritable la persona. Si uno quiere decir, no quiere saber. Con falta de agua. Ajá. Exacto, ella dice falta de agua. Pero una vez que está el dolor de cabeza, es difícil de sacar. Hay una ley, escuchen esto, que es importante que aprendamos. Para que la enfermedad entre al cuerpo, es muy difícil. Porque Dios diseñó al cuerpo para que batallase cualquier cosa que va a enfermarlo. Pero una vez que estás enfermo, es difícil sacarlo. Por eso lo más importante para una buena salud es prevención, evitar la enfermedad. Entonces le preparé un tececito, pero yo sé que no hay nada en ese té que le va a quitar el dolor de cabeza. Yo estoy haciendo la parte mía, ¿verdad? Yo estoy haciendo mi parte. Ok. Número, te voy a preparar este té, se lo preparé, se lo calenté, estuvo ahí. Finalmente se lo tomó, le eché un poquito de algo que dulce ahí, ok. Pero antes de tomarlo, vamos a orar. Vamos a orar. Le dije, Señor, tú conoces el dolor de cabeza, si te permites, si te mata, dolor de cabeza. Es el médico, ¿no? No es médico. Nosotros sabemos que esto aquí no es milagroso, pero nosotros sabemos que tú puedes sanar. Te pedimos, por amor al Señor Jesús, que la alivie, la sane. Yo le dije, tómate el té. Inmediatamente que tú tomas el té, nos vamos a acostar, apagar la luz y todo. Como a la 1 de la mañana, me levanto y la oigo roncando. Y yo dije, gracias Señor. Gracias Señor. Porque ya el dolor de cabeza ya no tenía, me estaba roncando, estaba. Sí. Y la dejé así. Ya como las 2:30 que nos levantamos para venir para acá, ella se levanta. Le digo, ¿cómo te sientes? Ella me dice, ya se me fue el dolor de cabeza. Amén. Y me dio gracias, ¿no? Gracias. Y le digo, no, dale gracias a Dios. Amén. Dale gracias a Dios, que Él fue el que te sanó. Cuando nosotros hacemos lo que podemos, dice el Señor, entonces hace lo que Él va a tener que hacer. Amén. Él quiere que tú hagas algo. Yo le pregunté a ella, ¿quiere que te haga un pediluvio? ¿Cuántos saben lo que es un pediluvio? ¿Nadie? Bueno, aquí vamos a tener que dar una clase de pediluvio, una clase de remedios naturales. Cuando nos inviten vamos a venir para acá. Una clase de remedios naturales es algo sencillo que el esposo puede hacer con la esposa con el esposo cuando tiene un dolor de cabeza, cuando tiene fiebre o algo así, le ayuda a bajar la fiebre. Tú haces esto. Tú no tienes que ir al doctor, amigo. Tú lo haces en tu casa, con un poquito de agua caliente. Y tú le pides a Dios, Señor, yo estoy haciendo esto, pero yo sé que tú eres el sanador. Ten compasión y sana. El Señor lo va a hacer. Esto lo digo con confianza. Entonces, sigue diciendo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Escuchen esto, hermano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está alguno de vosotros enfermos? ¿Vayan al médico? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios que acabamos de leer, que fue escrita para nuestra enseñanza, para el Señor guiarnos, dice, ¿hay algún enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos. ¿Qué médico tú tienes que ir? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. O le dan droga, ¿qué está diciendo? Le dan unas pastillas de droga. Oren por él. Le estoy haciendo una pregunta. ¿Es claro este tema con referencia a esto de la salud? ¿Cómo lo estoy inventando yo? No. La Biblia dice, el Espíritu de Profecía lo está recalcando. Si alguien está enfermo, oye, ¿quiénes son los ancianos de esta iglesia, hermano? Los ancianos. 1, 2, hermanos. ¿Quién más? 3, 4, ¿qué? Si alguno de ustedes se enferma, ¿a dónde van a ir? Llamen a los ancianos. No tiene que ir al médico, que lo que va a hacer es dar una pastilla. Le va a eliminar el síntoma. Noten esto. Cuando Dios sana de verdad. Amén. Cuando los médicos supuestamente sanan, no sanan nada, lo que están es tratando los síntomas. Sí, y dice, se me fue el dolor de cabeza, tremenda pastilla. Es maravillosa. Y después por ahí la propagan. Oye, hermano, yo no dolor de cabeza, tremenda pastilla, mira, aquí está. Así es. Y le dan una tremenda propaganda a las drogas cuando el Señor dice que nosotros, nuestro mensaje, nuestra reforma por salud es de tratar a las enfermedades sin uso de drogas. Amén. Y a veces vamos al médico con un dolor en el brazo y llegamos y le decimos, tenemos un dolor en el brazo, pero creo que fue porque te fue mucha pelota, le estamos dando la respuesta a tomar. Exactamente. Con un poquito de caliente, ¿verdad? Se la alivia. Eso es lo que los doctores van a decir. Pasa ahí. O tómate una pastilla, porque los doctores son buenos dando pastillas. Sí. Entonces, llame a los ancianos y oren por él, escuchen, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Dios nos da cómo tratar a los enfermos y nosotros no hacemos caso ninguno, ni lo promovemos en la iglesia, porque le voy a decir qué pasa. Para hacer esto, el anciano tiene que tener fe. La persona que está enferma tiene que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo llamo al enfermo, si yo le digo al Señor, Señor, yo me siento mal, yo no sé lo que es, y yo no tengo fe de que Él me va a sanar, todavía tuviera los problemas. Pero yo sé que el Señor puede sanar. Y Él está dispuesto a sanar. Sigue, ancianos, oren por él, únjale con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. Escuchen, y el Señor lo levantará. Amén. Por eso les digo que la palabra de Dios es maravillosa. Ustedes saben porque yo sé que no necesitamos los médicos. Mi papá, el papá que me crió, es mi padrastro, mi papá que me crió, tenía 87 años y nunca fue al doctor cuando murió. 87 años. La única razón que lo mató a él fue el tomar. Si él, miren, le voy a decir algo. Si él no hubiese tomado, porque le gustaba tomar ron, y si no hubiese estado viciado por cigarro, él estuviera vivo hoy día. Porque a los 87 años lo que pasó es que salió con el cáncer en el esófago. ¿Cuál recuerdo? Pero si él no hubiera tenido esos malos hábitos, los estilos de vida que él llevaba eran excelentes. Cuestiones de alimentación muy buena, mucha vianda, muchas verduras en el campo. Todos los días trabajar en el campo. Subía toda la montaña todos los días y bajaba la montaña. Subía la montaña todos los días hasta que murió. Y la razón, y los contemporáneos de él, que también tenían finca y todo, que se habían retirado y ya no iban más a la finca, empezaron a morirse. Y todos se habían muerto, pero él quedaba vivo. Porque él seguía trabajando. ¿Tú quieres morirte rápido? Para de trabajar. Siéntate ahí a ver televisión y ya tú verás cómo es. Anyways. Si los profesos seguidores de Cristo, ¿quiénes son esos? Nosotros profesamos seguir a Cristo. Con pureza de corazón, ejercieran mucha fe en las promesas de Dios, así como confían en las agencias satánicas, comprenderían, escuchen, en alma y cuerpo cuál es el poder dador de vida del Espíritu Santo. Agencias satánicas, eso es lenguaje duro.
Entonces yo lo voy a dejar que ustedes sigan leyendo en su casa. Página. Pueden leerlo, hay un capítulo completo sobre esto, pero se llama este en particular, la experiencia de Ocosías, página 452, ahí empieza. La experiencia de Ocosías es donde el Espíritu del Señor ata el asunto de la historia de este hombre, de este rey, a lo que nosotros hacemos hoy día. ¿Cuál es el problema principal que nosotros nos enfrentamos cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que haga? ¿Cuál es el problema principal? Dios nos da la receta, por así decirlo, el remedio, la forma en que nosotros podemos deshacernos de la enfermedad. ¿Cuál es? Ahí está la receta, ¿no? Lo más importante, ¿qué digo? Fe. Yo tengo que creer de todo corazón, sin dudar alguna, que Él me va a sanar. Una vez vino un hombre que trajo al hijo para que fuera sano, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le pregunta: ¿tú crees que yo puedo hacer esto? El Señor, ¿qué le dijo al hombre? Yo creo. ¿Y qué más dijo? Ayuda a mi incredulidad. Oye, mire, es que el Señor conoce todo. El Señor sabía que este hombre dudaba en su corazón todavía. ¿Tú crees que lo puedo hacer? Y él en su corazón le dice: sí, yo creo. Pero todavía él sabía que había de incredulidad. Y le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y cuando el Señor le dijo: yo voy a ayudar a tu incredulidad. Nosotros somos incrédulos, queridos hermanos. Cuando vayamos a Él: Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, pero ayúdame porque yo soy incrédulo. Ayúdame para que la fe sea verdaderamente pura. Para que no haya ninguna duda en mi corazón de que tú puedes hacer esto. Porque yo sé que puedes hacerlo. Pero eso ocurre. Entonces el problema que nosotros tenemos para aplicar lo que Dios quiere que nosotros apliquemos es que necesitamos una fe pura. Otra cosa es que nosotros tenemos que cumplir con los requerimientos de Dios para tener una buena salud. No podemos estar tratando a nuestros cuerpos como si fuera un bagaje de papas, ¿no? ¿Verdad? O como si fuera una bolsa de basura, y después que estamos enfermos decir: Señor, sí. No, nosotros debemos hacer lo mejor que podamos para mantener una buena salud. Déjame explicarle algo que me pasó a mí. Todos tenemos tentaciones. Un día me dio a mí con comprar, usualmente yo compro frutas y vegetales y eso, pero un día me dio con comprar, porque estaba en venta en el Walmart, unos blueberry muffins. ¿Sabes lo que es eso? ¿Cómo en español? Eso, pero blueberry. Ahí estaban en venta, había 4, buen precio. Yo no como eso, pero lo comí, ya compré, lo comí. ¿Saben qué? Después se acabó eso. Ya me fui a comprar otro paquete. Escuchen. Me lo comí a mi desayuno, era rico, muy bueno, está bien. Y como que la frutita, pues ya la eché un poquito. ¿Ven cómo somos? Entonces, volví y me compré otro paquete. Yo creo que yo estaba diciendo a Daisy, como un mes comiendo, me comí como uno cada día. Cuando finalmente yo miro en el espejo, sí, yo miro en el espejo y digo: ¿y esto? Yo dije: son las cositas, las fresas, son los blueberries. Y yo dije: esto no es bueno para mi salud. Y yo dije: Señor, perdóname que yo estoy añadiendo esto a mi dieta, que eso no es bueno para mí. ¿Y sabe qué? Por los primeros, cuando yo dije: yo no voy a comer más blueberry muffins, no voy a comerlo más, Señor, ayúdame. Y cuando pasaba por el lugar, como que yo quería ir para allá. Pero ya yo había hecho la decisión. Dice: yo sé que eso me está haciendo daño, yo sé que estoy violando las leyes de salud, yo sé que me voy a enfermar, eventualmente me va a dar diabetes o algo así. Yo dije: yo tengo que resistir. Por la gracia de Dios ya no estoy comiendo blueberry. Amén. Ok. Simplemente como las bananas que comía antes, las fresas cuando me como los blueberries cuando están en temporada,
Los como en cantidades, una pinta de esa yo me la como en el camino de una vez, media pinta, eso no mata a nadie. Eso es saludable para nosotros. ¿Ve? ¿Sabes? Otra cosa que estoy comprando, eso es algo que añadí. Yo venden en la Walmart una bolsa de ensalada ya lista, pero no tiene nada de aderezo, sí cruda. Yo la compro, la hago y me la como cruda así como está. Está lavada, está lista para comer. Me la como. Y estoy haciendo un hábito de eso y ahora me encanta la ensalada esa. Le encuentro un sabor rico. Solamente la ensalada, porque el apetito, ¿cómo se llama? El paladar se adapta. Y yo sé que cuando yo me como esa bolsa de lechuga, yo estoy haciendo bien al cuerpo. Y voy a decir esto y voy a terminar. Y esto lo hago para que vean cómo Dios es. Algunos de ustedes han visto los documentales. Yo puedo pegarlo a cualquier animal, pero ¿han visto los documentales de los búfalos de África? Búfalos africanos, los búfalos. ¿Qué comen esos animales? Solamente hierba. No comen papas, no comen ensalada de aderezo, no comen nada malo, ni fruta ni nada, pues se la consiguen, pero usualmente hierba. No se comen ellos mismos. ¿Ah? No se comen ellos mismos. No se comen ellos mismos. Muy bien. ¿Saben qué son? Gigantescos. Fuertes. Solamente comiendo hierba. Yo estaba pensando, yo digo, ¿cómo puede ser esto? Cuando aquí la gente dice, tienes que tomar este montón de multivitaminas, este montón de ¿cómo se llama eso? De suplementos y todo eso. Y dice, pues si ese animal está comiendo hierba nada más. En los vegetales y en las frutas está todo lo que tu cuerpo necesita para correr como un carro nuevo que usa gasolina. Es lo que necesita. No, mira que te lo digo, ¿tú sabes lo que pasa? Que estamos tan acostumbrados al guisado de pollo, ¿verdad? Que nos gusta el guisado de pollo, pero tú no necesitas guisado de pollo. No lo necesitas. En Génesis 1:29 lo dice. Que Dios, la dieta que Dios le dio, miren, vamos a leerlo y nos vamos con él. Génesis 1:29. Todo esto está atado a la historia de Ocosías. ¿Ok? Y dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Escrito en su palabra, Dios lo dejó. Dios inspiró a Moisés para que se quedara eso escrito para siempre ahí. Después que lo escribió, el Señor protegió esta Biblia, estos libros, por todos 2000 años para que no le pasara nada, para que tú y yo la tengamos. Y dice, y dijo Dios, no dijo Moisés, no dijo nadie, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, se los ha para comer, o será para comer. ¿Había carne? No. ¿Había pollo? ¿Había pescado? No. No había muffin tampoco. No había muffin. Lo que yo quiero decirle, yo estoy casi seguro que si ustedes lo único que comieran fueran verduras, y le digo a usted, no necesita nada más. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo Dios lo diseñó para comer, para producir lo que necesita. Cuando el cuerpo está diseñado para cuando tú te comes esa lechuga, sacar lo que necesitas para las células. Ahora, cuando tú comes una manzana o una pera, el fruto más preferido de ustedes, no importa, el banano no se come mucho, pero Dios lo puso de una manera que atrajera, ¿verdad? Tú coges una manzana, a veces cuando yo paso ahora en Walmart, ¿no? Yo paso así, veo las manzanas, ¿no te atraen? Sí, hay algo en esa manzana o esas peras que están listas para que se coman, te atraen, porque Dios las puso así para que tus ojos fueran atraídos a la manzana. Después, cuando tú la acercas y la hueles, el olor de esa manzana es como que te atrae. Y después cuando la pruebas, mira que todos los sentidos están envueltos en eso. Primero mira, ves. Después la hueles. La pruebas, la tocas, ¿verdad? La tocas para cogerla. La muerdes y el gusto está ahí también. Todos los sentidos están envueltos con esos manzanas. Dios lo prepara de esa manera. Vuelvo y les digo, yo estoy, por la gracia de Dios,
tratando de reformarme como Dios quiere que me reforme en mi salud. Amén. Yo quiero compartir este tema con ustedes. Yo la verdad que no los conozco, ¿verdad? Digamos si los conociera, pero yo sé que viene de Dios. Amén. Y si nosotros nos proponemos alimentarnos bien, hacer lo que Dios quiere para nuestra salud, Dios hará su parte. Y si nos enfermamos, ya sabemos a dónde ir. ¿A dónde vamos a ir? A Dios. Pero ¿y si hay anterior a esto? A los ancianos. ¿Ok? Y ya ustedes verán cómo su salud mejorará. Amén. Dios no miente. Yo tengo aquí algo. ¿Quién es el departamento de salud aquí? Encargado. ¿Me la Biblia? ¿Quién está encargado de salud de Esperanza? ¿No tiene? Ah, bueno, entonces esto era para ella. Pero cuando tenga, me avisa, yo le puedo dar. Este folletito está muy bueno. Lo ofrece Light. Ustedes pueden buscarlo, hermana Yamile. Ustedes pueden buscarlo en Light. ¿Ok? Light. Y es muy bueno porque mira lo que pasa. Aquí tiene los 8 remedios para buena salud. Y entonces, aquí te pone, por ejemplo, en la primera página, el principio número 1 para el ejercicio. Y te da aquí, y te da información del ejercicio. Por ejemplo, te dice, ¿qué nos perdemos cuando elegimos no hacer ejercicio? ¿Ok? Y dice, bueno, ¿qué perdemos? Un corazón fuerte. Si tú no haces ejercicio, tu corazón se debilita. ¿Ok? Si tú no haces ejercicio, tu presión arterial y frecuencia cardíaca en reposo más baja. No va a estar buena. Si tú no haces ejercicio, los niveles más bajos de colesterol se suben. O sea, entonces aquí te da lo que después luego te dice en la otra página, poniéndolo en práctica, destacando el entrenamiento en intervalos. Y te dan así más o menos como un encasillado para que tú hagas lunes, martes, miércoles, jueves y viernes ejercicio. Y lo lleves y lo registres. Esto está bueno para compartirlo con los hermanos. Eso lo voy a dar hermano a usted. Ustedes lo pueden buscar. Y es muy bueno. También nosotros podemos ofrecerle, escuchen esto, un mes de Light. ¿Ustedes saben qué es Light? Es el mismo. Light es un ministerio de sostén propio que se dedica al evangelismo de salud. Nosotros representamos a Light. ¿Okay? ¿Cómo diríamos? No es que hacemos dinero, sino que lo representamos y hacemos, ¿cómo se llama esto? Seminario, pero de un mes, nosotros hicimos uno en Támara, un mes un tiempo atrás, y es una bendición. Se utiliza para ayudar a la iglesia a mejorar su salud, y número 2, para evangelizar a los demás por medio de la obra misionera médica. ¿Okay? Finalmente, cuando termina el mes, lo que nosotros hacemos es una Feria de salud. Una feria de salud. Y en esa feria de salud, querido hermano Rey, viene mucha gente. Y ahí usted comienza hablando del ejercicio y termina hablando de Dios. Son 8 estaciones. En la 8ª estación ahora se habla de Dios. Y ahí usted toma todos los contactos de estas personas y le hace un seguimiento. Y los guía a ellos también a confiar en Dios y a tener una buena salud. Amén. Si acaso tienen interés y la Junta quiere, podemos tratar y planificarlo. Yo creo que les sería de bendición. Queridos hermanos, ¿entendieron el tema? Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Hermano, yo siempre he sabido eso que usted dice, que si uno se enferma, debe de llamarle al anciano, porque lo dice en la Biblia. Exactamente. Naturalmente. Pero yo pensaba que era ya cuando uno iba a morir, como para los santos óleos, cosas así. Eso es lo que usualmente la gente hace. Sí, O sea, entonces yo nunca lo puse en práctica porque decía, bueno, eso es cuando ya una persona está para morir. Vienen y le ponen aceite. qué bueno que usted dice eso, porque esa es la práctica normal de la iglesia, pero eso no es lo que dice la Biblia. Sí, exactamente. Eso La Biblia dice, ¿hay alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos. Enfermo, no importa lo que sea, hasta con dolor de cabeza, llama a los ancianos. ¿Y qué va a hacer el anciano? Orar. ¿Y la fe? ¿Qué va a hacer? Sanará. Exacto. Si tú crees, mire queridos hermanos, si tú crees que el Señor Jesucristo de verdad sanó al paralítico, si tú crees que el Señor Jesucristo hizo que el leproso fuera limpio,
que la muchacha estaba muerta y resucitó, ¿verdad? Si tú crees que la muchacha esa que estuvo enferma con flujo de sangre por tantos años y el Señor la sanó, si tú crees todo eso, tú puedes creer que te puede sanar a ti también. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Y al que cree, Todo le todo es posible. Un buen amigo tengo yo, les invito. Un buen amigo tengo yo, su amor sanó mi vida y por su muerte gozo la gracia merecida y con el lazo de este amor que nunca se ha cortado, seguro puedo siempre andar, a él estoy ligado. Un buen amigo tengo yo, el ser me dio al crearme y así mismo se entregó a fin de rescatarme. No es cuanto tengo, es todo de él, él mismo me lo ha dado, mi vida, fuerza y corazón a él he entregado. Un buen amigo tengo yo, el Todopoderoso, que quiere al fin llevarme a mí a su hogar glorioso, para animar mi vida aquí, me da a ver su gloria y con la ayuda que me da yo gano la victoria. Un buen amigo tengo yo, tan fiel y tan amante, mi sabio consejero es, mi protector constante, de quien al mundo tanto amor jamás podrá apartarme, ni el mundo ni la muerte, pues soy suyo para siempre. Amén. Es muy apropiada, ¿verdad? Esto es importante de terminar con esto. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su ley. Esto es parte de una buena salud. Amén. Pero también las leyes que gobiernan nuestro ser, Dios quiere que las guardemos. Si está haciendo frío afuera, ya se acerca el frío, y tú vas a salir afuera, cúbrete. Cúbrase las piernas, cúbrase las manos. ¿Por qué? Porque si no, tu cuerpo se lastima. Si tú no te tapas las manos cuando está bien frío, los pies, la sangre se congestiona los otros órganos. Tenemos que cuidarnos. O sea, no podemos ser descuidados en estas cosas. Vamos a ver. Padre nuestro, buen Dios, te damos gracias, Señor, por ser nuestro amigo. Te damos gracias porque tú quieres que nosotros tengamos buena salud espiritual, física. Y no solamente que tú quieres, que tú estás dispuesto a sanarnos. Nosotros, Señor, podamos honrarte en nuestras vidas. Que las personas vean y nos miren y miren nuestros rostros y vean que somos rostros sanos. Y cuando pregunten, ¿por qué todavía están saludando? Le digo, podemos decir, Señor,
porque el Señor nos dio una dieta muy buena para Él, para que nuestro cuerpo y yo la estoy siguiendo. También nosotros tenemos un Dios que nos sana. Señor Dios, perdónanos porque nosotros hemos ofendido. A veces confiamos más en los médicos, en estas cosas, en las drogas, que lo que confiamos en ti. Perdónanos y ten misericordia. Danos que tu Espíritu nos ayude a tener fe, y verdaderamente una fe que no flaquee en ningún momento. Ayúdanos, Señor, en los momentos de flaqueza. Bendice, oh Padre, al liderazgo de esta iglesia. Bendice a los miembros que también la componen. Que cada uno haga la parte que le corresponde para adelantar tu obra. Pedimos esto, pidiendo tu bendición y tu perdón, una vez más en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado para todos.